Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 22 de octubre, 30 del mes de Tishrei en el calendario hebreo. Las visitas que nos ha enviado la Casa Blanca siguen aquí tratando de transmitir el mensaje de que ellos no vienen a imponer nada. Y todo parece indicar que se va a sumar en los próximos días el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Mientras tanto, se ha confirmado que Hamás eligió al menos a la mitad de quienes van a conformar el próximo gobierno en la Franja de Gaza, una indicación clara de que no tienen intención de irse a ninguna parte y mucho menos de ceder el poder, y el ejército israelí ha publicado datos sobre cuánta fuerza le queda, en qué situación está hoy Hamás. El primer ministro Netanyahu destituyó sin preaviso al jefe del Consejo de Seguridad Nacional por desacuerdos entre ambos. De todo esto y más vamos a hablar hoy, pero comencemos una vez más con una noticia de esta madrugada que no está en los diarios. Hamás entregó a Israel los cuerpos sin vida de 2 rehenes que retenía en la Franja de Gaza y que fueron identificados en el Instituto Nacional de Medicina Forense. Las autoridades informaron que se trataba de Ariel Zalman Zalmanovich y Tamir Adar, residentes del kibutz Nir Oz. Ahora son 13 los rehenes sin vida que Hamás mantiene en la Franja de Gaza desde hace 747 días. Zalmanovich, a quien, como dije, todos conocían como Zalman, tenía 85 años de edad. El secuestrado de mayor edad fue secuestrado de su casa en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023. Después se difundieron imágenes cuando era conducido dentro de Gaza en la parte trasera de una motocicleta, herido y sangrando. Le sobreviven sus 2 hijos y 5 nietos. El rehén Farhan al-Qadi, que fue rescatado por tropas israelíes en agosto de 2024, fue quien contó que estuvo retenido junto con Zalmanovich en un hospital de Gaza, que Ariel Zalmanovich era diabético y que estuvo con él cuando falleció por falta de tratamiento, desnutrición y abandono. Ariel Zalmanovich era agricultor, un hombre de la tierra, dedicado a la tierra y uno de los fundadores del kibutz Nir Oz. Tamir Adar, de 38 años, era subcoordinador de seguridad de Nir Oz y murió luchando contra terroristas en el kibutz la mañana del 7 de octubre. Su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza por el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su abuela, Yafa Adar, también fue secuestrada ese día, una de las imágenes más impactantes y recordadas del 7 de octubre, y liberada 48 días después. Tamir estaba casado y tiene 2 hijos. Un comunicado del kibutz señala que era un hombre de familia, amante de la naturaleza y de la gente, era un fiel seguidor de Maccabi Tel Aviv y siempre estaba rodeado de amigos. Todo esto se vive con tristeza y alivio para sus familias porque al menos podrán darles sepultura digna. Vamos a ver entonces qué nos dicen los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Israel Hayom abre su edición con la imagen de la visita que hicieron ayer Jared Kushner, Steve Witkoff y J.D. Vance a la comandancia de Estados Unidos en el sur de Israel. El titular es una cita, abro comillas, un final rápido y brutal para Hamás. La embajada aclara que la cita es de Donald Trump, que escribió en su red social Truth, abro comillas, aún esperamos que Hamás haga lo correcto. De lo contrario, sufrirá un final rápido, furioso y brutal. En tanto, el vicepresidente Vance dijo que la entrega de los cuerpos que quedan de los secuestrados que quedan en Gaza
no sucederá de un día para el otro y pidió paciencia. A pedido de Estados Unidos, dice el diario, Gran Bretaña enviará soldados para monitorear el cese de fuego. Pero el diario Maariv de hoy en este artículo titula ¿Cese de fuego? Así, entre signos de pregunta. O sea, ¿a esto llaman ustedes cese de fuego? Y la noticia es que 2 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel sufrieron heridas leves por el estallido de una bomba en la zona de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, al paso del tanque Merkavá 4 en el que se desplazaban. En Tzal están investigando si el explosivo había sido colocado antes y quedó allí o después de iniciado el cese de fuego. Para poder rescatar a los heridos del tanque y trasladarlos al hospital, las tropas tuvieron que atacar varios objetivos terroristas que amenazaban a las fuerzas de rescate. También se registraron intentos de terroristas de cruzar la línea amarilla y entrar al área bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel, y esos intentos fueron repelidos por los soldados israelíes. Al menos 2 terroristas fueron abatidos, dice el informe de Maariv. Tzal dio a conocer en las últimas horas datos sobre cuál es la situación actual de Hamás 2 años después del comienzo de la guerra, y lo vemos allí en imágenes del informe que dio ayer, captura de pantalla del informe que dio ayer Canal 12 de la televisión israelí. Hamás todavía tiene algunos cientos de cohetes y misiles, entre ellos algunos que pueden llegar al centro de Israel. Tiene más de 10.000 armas largas. Más de la mitad de la infraestructura sobre la tierra fue destruida, pero más de la mitad de los túneles de Hamás todavía están en pie, utilizables. Y el 50% de la fuerza Nujba, o sea, la unidad del ala militar de Hamás que condujo la masacre del 7 de octubre, fue eliminada en estos 2 años. El 50% de la fuerza fue eliminado. Y al parecer no solo cese de fuego, habría que escribirlo entre signos de pregunta, sino también segunda etapa del acuerdo de Trump. Es que, según informó anoche la emisora pública Kan, Hamás está participando en secreto, con el conocimiento de los mediadores árabes, en la formación del gobierno de tecnócratas que supuestamente asumirá el poder en la Franja de Gaza en la segunda fase del acuerdo. Hamás, dice el informe, designó aproximadamente a la mitad del gobierno tecnocrático, eligiendo personas que apoyan a Hamás y los principios de la organización terrorista, aunque no de forma clara y abierta. La otra mitad del gobierno tecnocrático fue elegido por la autoridad palestina, que sabía y dio su acuerdo tácito en el hecho de que Hamás había elegido a la otra mitad. Esta medida, de hecho, dejará a Hamás con cierto control sobre la Franja de Gaza, incluso después del fin de la guerra, o sea, en la segunda fase del acuerdo, pero detrás de bambalinas. Y ya vimos lo que sucedió cuando compartieron gobierno Fatah, de la autoridad palestina, y Hamás, que también después hubo elecciones, que ganó Hamás, y Hamás terminó expulsando a Fatah de una manera violenta y brutal, y quedándose con el poder de en la Franja de Gaza hasta el día de hoy. De acuerdo con el informe de Kan, vuelvo al informe, son los egipcios quienes lideran el tema de cómo será el gobierno de Gaza el día después, y también intentan utilizarlo para acercar posiciones, allanar el camino para una reconciliación entre Fatah y Hamás, algo que ya se ha intentado cientos de veces sin éxito. Esto refleja la compleja postura de Egipto, dice el informe, cuya principal preocupación es mantener la estabilidad en la Franja de Gaza. Egipto quiere estabilidad en su frontera, calma en su frontera con la Franja, incluso a costa de que Hamás, que no es precisamente
apreciado por el régimen del presidente egipcio Al-Sisi, tenga un rol oculto en el gobierno de la franja. Hamás está tratando de establecer un día después que le convenga en todos los sentidos y teme que se repita el precedente del Líbano. En los últimos días, Israel eliminó a 5 comandantes importantes de Hamás y el temor es que, bajo la justificación de las violaciones reales del cese de fuego que comete Hamás, Israel establezca la misma ecuación que en el Líbano con Hezbolá, que ataca cada vez que hay una de esas infracciones. Y esto también se relaciona con lo siguiente: ¿por qué Hamás no entrega a todos los rehenes que puede? Porque quiere ganar tiempo, esa es la clave, porque eso lo mantiene relevante, o sea, este tiempo que está pasando lo mantiene relevante, la guerra terminó en la práctica y Hamás sigue allí, en el poder, imponiendo miedo, terror, para decirlo con más precisión. Los estadounidenses hablan con los líderes de Hamás, incluso 2 años después de la masacre del 7 de octubre, Hamás sigue siendo el factor relevante en la Franja de Gaza, y esto es algo que les da este tiempo intermedio. Además, a medida que pasa el tiempo, entran en la Franja de Gaza factores muy convenientes para Hamás, como Turquía y Qatar. Hay una competencia entre 2 ejes sobre quién tendrá el dominio real de la Franja de Gaza y quién estará involucrado en la reconstrucción. Por un lado, los hermanos musulmanes, Turquía y Qatar, lo cual son muy malas noticias para Israel. Y el segundo eje es el de Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que sería mucho más positivo desde el punto de vista de Israel, pero para ello se requiere que la autoridad palestina entre en la Franja de Gaza, y esto es algo a lo que Israel se niega. Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, como dijimos, sigue en Israel. Estuvo reunido ayer unas 2 horas con Witkoff y Kushner, que lo pusieron al tanto de la situación. Después estuvo en la comandancia que Estados Unidos estableció en el sur de Israel. Allí lo vemos. Y en ese lugar, Vance se refirió a la cuestión del ingreso de las fuerzas internacionales a la Franja de Gaza y dijo que Estados Unidos no le impondrá nada a Israel, pero que Turquía tendrá un rol efectivo, eficiente. Algo así como que ustedes podrán hacer lo que quieran, siempre que quieran lo mismo que nosotros. Hoy es el día de reuniones oficiales con el primer ministro Netanyahu, con el presidente Herzog y otras autoridades israelíes. Y más allá de las declaraciones de circunstancia, los comunicados y las reuniones, hay una que me gustaría destacar en particular. En medio o en paralelo a la visita del vicepresidente de Estados Unidos, ayer aterrizó en Israel el jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad, y se reunió con el primer ministro Netanyahu, con quien habló sobre la propuesta de Trump y la transición a la segunda fase del acuerdo. Rashad se reunió con el nuevo jefe del Servicio de Seguridad Nacional, el Shin Bet, David Zini, y otros funcionarios israelíes de alto rango. Según un informe del canal egipcio Extra News, también mantuvo un encuentro con el enviado estadounidense Steve Witkoff. Inusualmente, la oficina del primer ministro confirmó la reunión entre Netanyahu y Rashad y declaró: ambos hablaron sobre el avance del plan del presidente Trump, las relaciones entre Israel y Egipto y el fortalecimiento de la paz entre los 2 países, así como asuntos regionales. Un punto positivo en esto: la visita del jefe de inteligencia egipcio tiene gran importancia. Recordemos que durante la guerra hubo momentos de
temor por la suerte del acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Se hablaba de que estábamos cerca del quizás final del acuerdo de paz. También había presión popular, protestas al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en contra de Israel, y eso siguió así hasta que se firmó el acuerdo de cese de fuego hace apenas unos días, y ahora ya hablamos de Egipto como un socio en la definición de lo que será el día después en la Franja de Gaza, y vemos esta reunión. Y el diario catarí Al-Arabi Al-Jadid publica hoy esta noticia, citando como fuente a la emisora pública israelí Kan, o sea, la reunión de la que acabo de hablar, y a continuación citan también una fuente egipcia involucrada en las negociaciones que declaró que la visita a Israel del general Hassan Rashad se llevó a cabo en coordinación con los estadounidenses y coincidiendo con la visita de Vance, Witkoff y Kushner, con el objetivo de aumentar la presión sobre Israel para que implemente el acuerdo. Eso es lo que dice este informe. Israel debía enviar un equipo negociador a El Cairo, o por lo menos se había comprometido a enviarlo, para comenzar las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo de Trump, coincidiendo con la llegada del equipo negociador de Hamás, pero todavía no lo hizo. La fuente indicó que Rashad también tenía previsto plantear la exigencia egipcia de que Israel abra el cruce de Rafah, según lo establece el acuerdo. Recordemos que Israel anunció que no lo va a abrir hasta nuevo aviso debido al retraso y a las maniobras de Hamás en la entrega de los cuerpos de los rehenes que todavía mantienen la franja. Según esta fuente, hay malestar entre los mediadores por esa medida que tomó Israel, especialmente dicen porque Egipto y Qatar dieron a Israel un compromiso claro de que todos los cuerpos serán entregados, abro comillas, si la situación sobre el terreno lo permite y cuando los medios estén disponibles. Por lo tanto, basándose en ese compromiso, Israel debería cumplir su parte del acuerdo. Por último, y como anticipamos de los problemas externos, nos vamos a los internos. El primer ministro Netanyahu destituyó en las últimas horas al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzahi Hanegbi, que, según informan los medios israelíes, se opuso al plan de Netanyahu de invadir la ciudad de Gaza, o sea, la operación Merkavot Gidon II, así como al fallido ataque del mes pasado contra los líderes de Hamás en Qatar. Tampoco estuvo de acuerdo, dicen, con el cambio de objetivos de la guerra e insistió en que la liberación de los rehenes debía estar en primer lugar. Gil Reich, quien era número 2 de Hanegbi, asumirá inmediatamente la dirección interina del Consejo de Seguridad Nacional y antes de asumir el cargo se desempeñó como subdirector de la Comisión de Energía Atómica de Israel. Ese es su antecedente. Netanyahu difundió un comunicado agradeciendo a Hanegbi por su trabajo, su servicio y deseándole mucho éxito en sus futuros proyectos y buena salud. En su propia declaración, Hanegbi reconoció disidencias con su ahora ex jefe Netanyahu, a quien agradeció, vuelvo a abrir comillas, por la oportunidad de expresar una postura independiente en debates delicados y por el diálogo profesional que mantuvimos incluso en tiempos de desacuerdo. Hanegbi también sostuvo que se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva del fracaso del 7 de octubre de 2023, todo esto dicho entre comillas, del que también asumió su responsabilidad. Sin embargo, no mencionó qué tipo de comisión investigadora debería formarse
un tema que está en el pico de la polémica en Israel en estos días. Según la emisora pública Kan, un día antes de anunciarle el despido, Netanyahu le dijo a Hanegbi que los rumores sobre su destitución y sobre eso de que él estaba descontento con su trabajo no eran ciertos. Allegados a Netanyahu informaron a Kan que Hanegbi estaba filtrando información a la prensa y mensajes en contra del primer ministro. También sugirieron que Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro, de quien desde hace mucho tiempo se rumorea que está íntimamente involucrada en los nombramientos del más alto nivel, dijo que no estaba conforme con el trabajo de Tzahi Hanegbi. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, recomendarlo y a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.